primer lugar, quisiera agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Arteriosclerosis el que me haya designado para impartir la conferencia inaugural del Congreso de la Sociedad Española de Arteriosclerosis 2024 en memoria del profesor don Francisco Grande Cobian. Don Francisco Grande Cobian está muy ligado a nuestra actividad, dado que fue uno de los pioneros en relacionar las concentraciones de colesterol en plasma con el riesgo cardiovascular y más allá, a través de la dirección de su estudio, el estudio de los 7 países, mostró cómo modificaciones en la composición de la dieta modificaban estas concentraciones y también disminuían el riesgo cardiovascular. Sin embargo, no me corresponde a mí el hacer los elogios científicos del profesor Grande Cobian, y menos en este foro, pero sí quisiera señalar un aspecto concreto del profesor don Francisco Grande Cobian. El año 1988, el profesor Rafael Carmena, que por mala suerte pues, falleció hace unas semanas, me encargó que organizara la primera reunión científica de la SEA, de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, que celebramos en Reus. En esta primera reunión de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, que a la postre es o consta como el primer congreso de la SEA, el profesor Grande Cobian estuvo invitado y no solamente aceptó a venir, sino que tuvo una actividad absolutamente primordial, dado que fue el moderador de la primera de las sesiones de esta reunión científica. Por tanto, al profesor Grande Cobian le debemos también este vínculo inmediato con nuestra sociedad científica, con la SEA. He decidido hablar del colesterol. Y esta decisión la tomé cuando hace unos meses cayó en mis manos un libro de un autor, Nucio Ordine, que es un filósofo y pensador calabrés, que recibió el Premio Princesa de Asturias el año 2023, el mismo año que después en el que murió. Y el título del libro es La utilidad de lo inútil. Y en uno de sus capítulos menciona cómo un profesor de una universidad de Estados Unidos empieza el curso con sus alumnos comentándoles la siguiente historia. Hay unos peces que van nadando en una dirección determinada y al rato aparece un pez mayor nadando en sentido contrario y muy educadamente se dirige a ellos y les dice: buenos días, ¿cómo está el agua hoy? Los peces pequeños siguen sin contestar, nadando un rato más, y en una zona posterior uno de ellos le dice al otro: oye, ¿qué es el agua? Y esto de alguna forma ilustra la importancia que damos en ocasiones, o la falta de importancia que damos en ocasiones a las cosas que nos son más cotidianas, aquellas con las que trabajamos a diario. Y claro, en este foro de profesionales que nos pasamos el día hablando del colesterol, me pareció adecuado profundizar en este aspecto o en algunos aspectos de esta molécula que es el colesterol, a la que probablemente prestamos menos importancia de la que deberíamos. La verdad es que el colesterol es una molécula que es importante para nuestra salud y estoy convencido que en este momento todos los que estamos aquí tenemos en la cabeza más o menos la estructura de esta molécula con su núcleo de ciclopentano peridofenantreno. Pero si hiciera preguntas elementales sobre la molécula de colesterol, como por ejemplo, ¿cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos átomos de carbono tiene la molécula de colesterol? Quizá alguno de nosotros nos tuviéramos que sonrojar por no saber aspectos tan elementales de lo mismo. No voy a dar una conferencia o una clase dedicada a la bioquímica del colesterol, entre otras cosas, porque no me siento preparado para ello. Me gustaría, sin embargo, resaltar aspectos de la molécula de colesterol que son fundamentales para nuestra vida. El colesterol, esto es para recordar, el colesterol es un concepto, una molécula que ha sobrepasado ya los ámbitos médicos, los ámbitos científicos y forma parte de las conversaciones pues, de los grupos de amigos, de los grupos familiares. Se comenta sobre el colesterol en las reuniones más diversas. El colesterol forma parte de ciertos anuncios de la televisión y siempre que se habla del colesterol se hace referencia a su asociación con ciertas enfermedades, en concreto con el infarto de miocardio, con el ictus isquémico. Siempre el colesterol lo vinculamos a aspectos negativos y hacemos bien
El colesterol es la etiología, es la causa de la enfermedad ateromatosa, que es el sustrato anatomopatológico que produce los infartos de miocardio, que produce los ictus isquémicos atertrombóticos, que produce las alteraciones vasculares periféricas. Está bien que tengamos este concepto, pero yo hoy quisiera poner en valor la importancia que tiene la molécula de colesterol para nuestro organismo, para los seres vivos del reino animal, no solamente la especie humana, sino todo el reino animal. De hecho, el colesterol es necesario para la vida de los componentes del reino animal. La persona que inicialmente llamó la atención sobre la existencia de una sustancia que era distinta a la que todos conocíamos y que quizás podría tratarse de un elemento nuevo, fue este señor de aquí, François-Paul Léon-Pouletrier de la Salle, era un anatomopatólogo del siglo XVIII, que cuando hacía las autopsias de las personas que le llegaban a su laboratorio, observó que en la bilis había una serie de concreciones materiales que él dijo que esto era probablemente un material específico que pasaba por la bilis. Fue la primera referencia a lo que hoy sabemos que es el colesterol. Sin embargo, como esto no lo publicó, como esto no fue difundido de forma adecuada, a él no se le ha atribuido el descubrimiento del colesterol y fue unas décadas más tarde cuando este señor, Michel-Eugène Chevreul, fue el que definió la presencia de este producto también en la bilis y dijo, aquí hay una sustancia que está en la bilis, como está en la bilis coles, con la cistectomía de coles, bilis, estero porque es rígido, es sólido, colestero, y de entrada a esta sustancia la denominó colesterina. Colesterina porque todavía no conocía el componente bioquímico global de la molécula, que se trata de un alcohol. En cuanto se supo que era un alcohol, se añadió el radical ol y por eso hablamos de colesterol, colesterol. Chevreul fue un gran científico. Si miran ustedes la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento, verán que vivió 103 años. A los 103 años hay registros de algunas de las clases que todavía impartía en la universidad. No solamente contribuyó al conocimiento del colesterol, sino también al conocimiento de múltiples moléculas lipídicas como son los triglicéridos. Y tuvo mucho impacto en el conocimiento del metabolismo energético en general. Merecía el premio Nobel, no se lo pudieron dar, naturalmente, porque los premios Nobel empezaron a impartirse a partir del año 1901 y él falleció en 1889. Sin embargo, sí tuvo una distinción como científico de gran magnitud. Los franceses, que tienen pues su chauvinismo y les gusta lucir de todo lo que tienen, y entre otras cosas, pues las personas que son relevantes en Francia pues las presentan a todo el mundo. Cuando construyeron la Torre Eiffel, que se inauguró justamente este mismo año, en 1889, este investigador falleció en abril y la Torre Eiffel se inauguró la última semana de marzo, una semana de diferencia. Pues en la Torre Eiffel, después del primer gran arco de la base, en la cornisa exterior de este nivel, hay una serie de inscripciones con unas letras grandes doradas en las que figuran los nombres de científicos y tecnólogos importantes franceses. Son los que se conocen como los 72 científicos de la Torre Eiffel. Y Chevreul figura en con uno de estos nombres en las inscripciones de la Torre Eiffel, junto a Lavoisier, Ampère. Es decir, que el descubridor del colesterol, y esto creo que nos da importancia, figura con honores en la fachada, en la zona externa de la Torre Eiffel. Después de él sí que hubieron premios Nobel asociados a los descubrimientos o a las investigaciones alrededor del colesterol. Han habido hasta 13 premios Nobel asociados al desarrollo y conocimiento del metabolismo del colesterol y su impacto sobre la salud. El último, el año 1985, a Goldstein y Brown, que descubrieron el receptor de LDL y la vía metabólica del colesterol a nivel intracelular. Bueno, ¿por qué es tan importante el colesterol? El colesterol es tan importante para la especie humana, y ya digo, para todos los componentes del reino animal, que no existiría la vida sin él. Es tan importante que todas las células de todos los tejidos de nuestro organismo tienen activos todos los mecanismos para su síntesis. Y esto significa una cantidad de genes activos para preparar la síntesis de colesterol que no encontramos en otras sustancias.
todas las células están preparadas para que en caso de que no llegue colesterol, poderlo fabricar. ¿Por qué? Porque es muy importante, es sustancial con la vida misma. De hecho, la importancia del colesterol radica fundamentalmente en su presencia en las membranas celulares. Una membrana celular tiene como objetivo fundamental pues, el separar un ambiente polar, el extracelular, con un ambiente polar, el del citoplasma. Dos ambientes polares, para ser separados, han de serlo a través de una estructura que sea totalmente apolar. Por tanto, las membranas son absolutamente lipídicas. Las membranas celulares son capas bilipídicas, fundamentalmente constituidas por fosfolípidos y otros lípidos también que componen dichas membranas. Es lo que permite la separación. Sin embargo, si las membranas lipídicas celulares fueran exclusivamente basadas en la presencia de fosfolípidos, serían excesivamente volubles, serían demasiado fluidas, serían muy deformables, y ahí interviene el colesterol. El colesterol es una estructura que es una estructura sólida, es una especie de, pueden imaginarse como una placa, que se coloca en forma paralela a los grupos de los ácidos grasos de los fosfolípidos y los mantienen en posición. Al igual que estos soportes que utilizamos nosotros pues, en las estanterías con libros, para que los libros no nos caigan de un lado para otro, pues lo mismo hace el colesterol, se coloca ahí para que esta estructura pues, se mantenga ordenada. Pero esto no solamente es un problema relativamente estructural y punto, sino que el hecho de que haya más o menos colesterol hace que la membrana tenga una forma, tenga otra, permita o no permita el desplazamiento lateral de ciertas sustancias de su superficie, que sea más fluida, que sea menos fluida, que sea más permeable, que sea menos impermeable. La consistencia de la membrana depende de la posición y de la concentración de colesterol. Este es la función primordial en la composición de la membrana por parte del colesterol. Hay otro aspecto también importante. En la superficie de la membrana celular hay zonas en las que hay un incremento de la concentración de colesterol junto con otros lípidos, esfingolípidos, alguna proteína, caveolina. Y esto conforma, con gran presencia de colesterol, lo que se denominan las balsas lipídicas o las balsas de colesterol, traducido del inglés de los lipid rafts o cholesterol rafts. Estas balsas, estas islas que están flotando en la superficie lipídica de la membrana celular, son muy importantes porque dan un soporte sólido para el anclaje de ciertas proteínas, proteínas que van a ser fundamentales para la interrelación celular. Hay ciertas proteínas que pueden ser moléculas de adhesión, que pueden ser receptores, que pueden permitir la entrada de sustancias a través de la membrana, es decir, moléculas que van a permitir la relación entre distintos grupos de células, y veremos después la importancia que esto ha tenido desde el punto de vista evolutivo. Hay otros aspectos del colesterol a nivel intracelular, las formas oxidadas, los oxisteroles son también señalizadores intracelulares, pero en este aspecto no me voy a centrar. Quisiera darles una visión más global también de la importancia del colesterol en base a unos números. El primer número que quiero comentar es el 25. El 25% es la cantidad o la proporción de colesterol que hay en las membranas celulares. De todos los lípidos que hay en la membrana, un 25% de media es colesterol. Esto depende del tipo de célula, del grupo de tejido, pero también depende de si hablamos de la membrana plasmática o hablamos de las membranas de las organelas intracelulares. Y hablando de las organelas intracelulares, hay un número que es el 1, y significa el 1% de concentración de colesterol, que es la cantidad de colesterol que hay en algunas de estas organelas intracelulares, y en concreto en el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico se caracteriza por tener unas concentraciones muy bajas de colesterol, y esto es muy importante porque esta estructura es la que actúa como sensor de la cantidad de colesterol que hay en el interior de la célula y reacciona a una mayor presencia de colesterol en la célula o una menor presencia de colesterol en la célula, activando los mecanismos correctores adecuados. Si hay poco colesterol, pues activa a unas proteínas que están asociadas a la membrana del retículo endoplásmico, en concreto libera un factor de transcripción, el Sterol Reactive Element Binding Protein, para los amigos SREP y en concreto el SREP tipo 2, que irá al núcleo y en el núcleo activará una serie de genes. ¿Qué genes? Si había poco colesterol hay que aumentar el colesterol, pues los genes que aumentan la síntesis.
En concreto, los genes de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, que es la que aumenta la síntesis de colesterol, o también los genes del receptor de la LDL, porque esto permitirá también la entrada de colesterol al interior celular. Sabemos hoy en día que el mismo factor de transcripción, el REP2, actúa también activando PCSK9, que como sabemos es un contrarregulador de la expresión de receptores en la superficie celular. Otro número de interés es el 2. ¿Cuánto colesterol tenemos en nuestro cuerpo? 2 gramos por cada kilo de peso. Podéis calcular ya más o menos pues, cuánto colesterol tenéis en vuestro organismo. Una persona de 70 kilos pues, tendrá 140 gramos de colesterol. Y atención, de estos 140 gramos, la cuarta parte, el 25%, están en el sistema nervioso central. 35 gramos están en el sistema nervioso central. De esto me voy a ocupar más adelante. Y ahora quiero contrastar esta cantidad de colesterol en el sistema nervioso central con la cantidad de colesterol que hay circulante, que es con el que trabajamos nosotros. Pues bien, tenemos 5 gramos de colesterol más o menos circulando por el plasma. Esto nos dice que es aproximadamente un 3% del total, y si nos fijamos exclusivamente en este colesterol que nosotros manejamos y queremos o subir o bajar para prevenir enfermedades, hablamos de un 2% aproximadamente, un 1,5% del colesterol que denominamos LDL. Fijaros que se habla mucho de cómo estamos interviniendo sobre el colesterol, lo mucho que lo subimos, lo mucho que lo bajamos, estamos impactando sobre un 1,5% de toda la masa de colesterol en nuestro organismo. Probablemente no nos debe preocupar excesivamente, o no nos debería preocupar excesivamente, las modificaciones de la cantidad de colesterol que podamos impulsar en base a modular las concentraciones plasmáticas del mismo. Estas cifras pueden parecer relativamente pequeñas. Si hablamos a nivel molecular, pues resulta que tenemos 23.000 trillones de moléculas de colesterol en nuestro organismo y que cada célula tiene 80.000 millones de moléculas de colesterol. Estas moléculas de colesterol que hay en cada célula, no pensemos que nacemos ya con unas cantidades determinadas de colesterol que está colocado en nuestras membranas celulares y que es inamovible a partir de ahí. No, como todo en biología, es dinámico. Y el colesterol que está en las membranas celulares entra, sale, se renueva, desaparece y tiene una cinética de recambio determinada. Y podemos calcular la cinética. Una cinética implica que la cantidad de una sustancia que se pierde ha de ser idéntica a la cantidad de sustancia que se renueva. Si supiéramos cuánto colesterol se pierde, podríamos saber cuánto colesterol debemos ingresar en el sistema pues, al mismo tiempo. Para el colesterol esto es muy sencillo. Porque el colesterol, como no se puede degradar en nuestro organismo, se elimina prácticamente inmodificado a través de las heces. Por tanto, si contamos, calculamos, medimos la cantidad de colesterol que eliminamos diariamente por las heces, sabremos cuánto colesterol se pierde realmente cada día. Esto obviamente se ha hecho, se ha calculado el colesterol que perdemos cada día y la media es aproximadamente de 2 gramos diarios de colesterol. Esto significa que cada día debemos renovar 2 gramos de colesterol. Y cuando te planteas que la importancia que tiene una molécula como esta, piensas, bueno, ¿y esto si está en relación con la aparición de la vida animal sobre nuestro planeta, cuando aparece? Es decir, ¿hasta qué punto el colesterol pues, aparece en el periodo de la evolución humana? Y cuando te haces preguntas trascendentales de este tipo, que suelen ocurrir durante la adolescencia, pero después la gente sigue preguntándose cosas, pues yo tengo la costumbre de ir a buscar las fuentes originales de información. Y en concreto, para contestar a esta pregunta, estas fuentes originales de información, fui a consultar el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, en la que nos cuenta el proceso de creación. Entonces, ¿cuándo Dios creó el colesterol? Bueno, pues nos dice el Génesis que el primer día dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Lo diré con unas palabras parecidas a las que dice el relato del Génesis. El segundo día creó Dios el firmamento. El tercer día separó las aguas de la tierra y sobre la tierra puso la vegetación. El cuarto día creó Dios las estrellas y un lucero grande para que iluminara el día y uno de menor para que junto a las estrellas iluminara la noche. Poco colesterol de momento. El quinto día
ya empezó a crear otros elementos. Creó los peces para que poblaran los mares. Creó las aves para que revolotearan por los cielos. Quinto día. El sexto día creó los animales que poblaron toda la tierra y creó a la especie humana, creó al hombre, a la especie humana, a su imagen y semejanza. Y le encargó que gobernara sobre todas las criaturas vivas, que se reprodujera y creciera. Yo creo que después del séptimo día descansó. Después de este repaso del Génesis, pues Dios crea el colesterol seguramente la madrugada del cuarto al quinto día para tener los elementos necesarios para poder producir todos estos animales. Bueno, esta sería un poco la definición de la aparición del colesterol, pero cuando esto lo contrastamos con la evidencia científica real, hay ciertas cosas de este relato. La verdad es que hay una secuencia bastante parecida a la que nos dice el Génesis, pero hay muchas cosas que no son exactamente iguales. En primer lugar, el Big Bang se produce hace 13.000 millones de años. O sea, la duración de todo esto es más que una semana. El Sol se enciende hace aproximadamente 5.000 millones de años e inmediatamente después, 200 millones de años después, aparece la Tierra, aparece la Luna, una Tierra con unas condiciones inhóspitas, incandescente, en la cual la vida es muy difícil de que pueda arraigarse, pero con el tiempo esta Tierra se enfría y permite la aparición de los primeros elementos vivos que van evolucionando y que llegan incluso a formarse formas primitivas de vida, pero ya existentes, como son distintas células primitivas, procariotas, como pueden ser las bacterias, como pueden ser arqueas, etcétera, que ya empiezan a sobrevivir en un ambiente como el que nos plantea este planeta en este momento. Hay un condicionante específico en este momento para la vida, y es que la vida ha de ser anaeróbica. Piensen que desde los 4.800 millones de años que tiene seguramente de vida la Tierra, la mitad, 2.400, ha estado la Tierra en situación de anaerobiosis, no existía la atmósfera. Por tanto, todas estas células primitivas son anaeróbicas, son procariotas y de alguna forma pues se diversifican, van progresando, la selección natural también actúa sobre ellas, hasta que en un momento determinado una de estas bacterias cambia, se modifica desde el punto de vista metabólico y gracias a la energía solar es capaz de realizar una reacción bioquímica que es pues asociar el CO2 con el agua y con la energía solar transformarlo en hidratos de carbono y la molécula de oxígeno. A estas bacterias, que se conocen como cianobacterias, son las responsables de que ahora tengamos oxígeno en los mares y tengamos sobre todo una atmósfera oxigénica. Estoy hablando de la fotosíntesis oxigénica, naturalmente. Con unos cuantos años, menos de 100 millones de años, la producción de estas moléculas de oxígeno permiten la creación de la atmósfera. Aumenta la persistencia, la concentración de oxígeno atmosférico y esto va a cambiar la evolución biológica. Va a cambiar la evolución biológica porque el oxígeno es un factor que produce energía, combustión, todo se acelera, todas las reacciones están aceleradas. Este proceso de incremento de oxígeno en la superficie de la Tierra, en la que ésta se transforma, se conoce como el gran evento de oxígeno. El gran evento de oxígeno es el que permite que ahora nosotros respiremos y estemos vivos en unas condiciones de oxigenación apropiadas. El oxígeno es, sin duda alguna, importantísimo, es necesario para nuestra vida. Si no tenemos oxígeno, nos morimos. Es cierto, nos morimos si no tenemos oxígeno. Si nos cortan el oxígeno, nos morimos. Sin embargo, es muy curioso que nos pasamos el día protegiéndonos del oxígeno. Nos ponemos cremas antioxidantes, alabamos ciertos productos porque tienen sustancias antioxidantes, bebidas antioxidantes. El hecho de la oxidación lo utilizamos para explicar problemas celulares que nos pueden llevar al desarrollo de cáncer, de enfermedad cardiovascular, de degeneración nerviosa. Cuidado que esto es prooxidante, cuidado que hay oxidación. Bueno, pero si el oxígeno es lo que nos da la vida, ¿cómo ocurre esto? ¿Por qué entonces hemos tenido este evento de oxígeno?
Lo cierto es que el oxígeno, la molécula de oxígeno, es tóxica, es muy reactiva, pero es tóxica. Es una molécula que es totalmente apolar, por tanto difunde perfectamente por las membranas celulares y puede llegar a concentraciones muy elevadas al interior de la célula. Por ello, la célula debería preservarse en cuanto a su capacidad de la integración de oxígeno en el interior de la misma. Pues bien, ahí juega un papel primordial el colesterol. El colesterol no puede entenderse sin la presencia de oxígeno. No se puede sintetizar el colesterol sin oxígeno. Durante su síntesis, 54 pasos metabólicos y consumo de 11 moléculas de oxígeno, pues se requiere oxígeno. No puede existir el colesterol en la época anaeróbica. Las bacterias, etcétera, no tienen colesterol en su superficie. Pueden tener otros elementos que hacen un papel similar. Se denominan opanoides, que son precursores de los esteroles, pero no tienen el colesterol en su superficie. Se requería el oxígeno. Pero es que el oxígeno, además, lo requería la atmósfera para permitir la vida, sin crear toxicidad excesiva. El oxígeno actúa en la superficie celular como antioxidante, consume oxígeno, lo acabamos de decir, pero es que además de consumir oxígeno hace, para hacerlo corto, hace una especie de caparazón de protección para la entrada de oxígeno en la célula. Determina la cantidad de oxígeno que puede difundir. La difusión de oxígeno hacia el interior de las células depende de la presión de oxígeno exterior e interior, la diferencia que existe en la concentración, y además de la capacidad de difusión que tenga la membrana. Esta membrana, si está más compactada, menos compactada, permitirá una mayor o menor entrada de oxígeno y ahí juega un papel fundamental el colesterol. Esto no me lo he inventado, hay una gran literatura sobre la relación existente entre el colesterol y el oxígeno, y hay revistas muy importantes que dedican muchos artículos a este tema. Uno de los que ha trabajado en este tema incluso pues se atrevió a dibujar esta viñeta en la que el pez que hay en el agua dice: ¿tú sabes que este aire que estás respirando te va a matar? Y el otro, que no sé si es un anfibio o es un lagarto o qué es, dice: no, el médico me ha dicho que tengo el colesterol alto. O sea que esto lo va a defender de la toxicidad del colesterol. Bueno, lo cierto es que ya tenemos el colesterol en presencia en las células más evolucionadas, en las células eucariotas, y esto va a permitir la existencia de las primeras estructuras multicelulares. Recuerdan que les decía que en la superficie de las células existen estos lipid raft con proteínas que permiten la interacción intercelular. Cuando esto ocurre, empiezan a existir las primeras estructuras multicelulares. No hay estructuras pluricelulares con células procariotas. Se requieren las células eucariotas y que permitan presentar a la superficie moléculas que permitan la relación intercelular. Y a partir de ahí, pues ya tenemos el primer paso. Es decir, nos encontramos con una situación en la que ya hay estructuras multicelulares y estas estructuras multicelulares pues simplemente han de dejar pasar el tiempo, ocurrirán mutaciones, el ambiente seleccionará aquellas mutaciones más adecuadas para las distintas especies y esto permitirá la evolución de los distintos seres vivos. De hecho, llega un momento en que uno se plantea, bueno, tenemos células, tenemos procariotas, eucariotas, pero ¿cuándo aparecen? ¿Cuándo aparece la vida de verdad? ¿Cuándo aparecen los animales en nuestro ámbito? Y los paleontólogos parece que están muy de acuerdo de que los animales sobre la Tierra aparecen seguro en un momento concreto que es hace aproximadamente 544 millones de años. Y digo 544 millones de años porque es el estrato de los yacimientos arqueológicos en el que se encuentra un número enorme de fósiles que representan la presencia de animales en este momento. En este estrato de 544 millones de años de antigüedad aparecen gran cantidad de fósiles. Ahí empieza la vida de los animales complejos sobre la Tierra. A este periodo de 544 millones de años de antigüedad se le denomina la explosión cámbrica. La explosión cámbrica porque el primer yacimiento en el que esto se reconoció fue en el país de Gales, y Gales en latín se denomina Cambria, y por eso se denomina la explosión cámbrica, pero hay yacimientos muy importantes en el mismo sentido en Canadá, en Australia, en Rusia, etc. Por tanto, a partir de este momento tenemos ya a los animales complejos. Sin embargo, existía un problema
porque se detecta la presencia de vida a este nivel, 544 millones de años, pero había un gap entre pues, la vida más primitiva y la explosión cámbrica. ¿Qué es lo que puede rellenar este eslabón perdido? ¿Dónde están los animales intermedios? ¿Dónde están las huellas fósiles intermedias entre las células más primitivas y la presencia de esta explosión cámbrica? Y esto ha sido motivo de debate. Y la verdad es que ha habido un momento en el cual se había perdido la posibilidad de conexión, hasta que en un yacimiento en Australia, cerca de Adelaida, Eriacara, se observó la presencia de ciertos fósiles, y en concreto uno de ellos, que se denomina Dickinsonia, que tiene una estructura parecida al que ustedes ven aquí, que sugirió que pudiera ser el antecesor de estas formas más complejas. Era algo anterior a la explosión cámbrica, y pudiera estar relacionado con este paso que nos faltaba. De hecho, este elemento fue considerado por algunos como una estructura unicelular gigante, un líquen, hasta que hace unos años en la revista Science se publican las observaciones de un grupo de la Universidad Nacional de Australia, en la que nos dan unos datos que creo que son fundamentales para entender la evolución de la vida en este sentido. Y voy a permitir que el profesor Brock, que es el líder de esta investigación, pues les comente sus hallazgos. Dickinsonia is one of the oldest large creatures on Earth. It became up to 140 centimeters. It is simply a beautiful fossil. It was one of the first discovered ediacarans, and they hold the key between a microscopic world of bacteria and the world of large animals. The real nature of these ediacarans is the holy grail of paleontology. For 75 years, people have tried to figure out what these creatures actually were. And there were huge diversity of opinions. There could have been lichen, there could have been giant single-celled creatures, or there could have been animals in our earliest ancestors. And because they tell us something about our own origin, it is very important simply to know finally what they were. So Ilya discovered these organically preserved ediacarans and had the totally crazy idea to look for molecules in them to find out what they finally actually are. The problem with getting those fossils is that they're located quite high in the cliff of the White Sea, in the middle of nowhere, surrounded by bears and clouds of mosquitoes. So to get them, we had to go down from the top of the cliff on the ropes and then try to dig out huge blocks of sandstone until we actually found Están buscando Dickinsonias. Ediacara biota fossils. Looking at molecules in these ancient organisms is a game changer. Paleontologists exclusively look at Miran the moléculas structure en el and fósil. morphology of organisms, of fossils. Looking for molecules inside these organisms is entirely new and gives us completely different and complementary information. ANU has one of the most sensitive machines for analyzing biomarkers. We brought samples of the Ediacara biota to the ANU. There's a good chance if I've done that anywhere else in the world, that just wouldn't work. But here we were able to get the signal. Well, when Ilya showed me the results, I just couldn't believe it. I also immediately saw the significance. It was completely clear. The results are black and white. There's nothing to interpret. These creatures, in fact, produce cholesterol, which is the hallmark of animals, and it tells us this creature, in fact, was our earliest ancestor. Ellos están emocionados porque al encontrar colesterol en esta piedra, porque el fósil es una piedra, hay colesterol incluso en las piedras, pueden demostrar que esto es un antecesor del reino animal. Y yo he emocionado casi por saber que la primera o las primeras moléculas de colesterol que detectamos tienen una antigüedad aproximada de 600 millones de años. Bueno, a partir de este momento, pues ya el tema de la selección natural, las mutaciones hacen que se consiga la evolución hacia la presencia de distintos animales, desde los dinosaurios, los primeros vertebrados, que es el pez sin mandíbula, los primeros mamíferos, el Adelobasileus, y todos los animales y seres que conforman el reino animal, hasta las formas más complejas de los simios más cercanos a nosotros, que posteriormente pues desarrollan o se diferencian en lo que serán las primeras especies humanas, el Neandertal y el Cromañón, que evoluciona posteriormente al Homo sapiens, bueno, en este caso la Mulier sapiens. Bien, esto es quizá el máximo nivel de desarrollo biológico, pero siempre hemos querido más. Este año ha sido año olímpico. Y cuando el barón Pierre de Coubertin, el año 1896,
inauguró los Juegos Olímpicos de la Nueva Era, que se realizaron en Atenas este año, en 1896, pues dijo unas palabras que quedaron como el eslogan, como el lema de los Juegos Olímpicos, que era Citius Altius Fortius, que es más rápido, más alto, más fuerte, es decir, busquemos el máximo de posibilidades físicas que podemos desarrollar. Este lema olímpico no se entiende sin el colesterol. El colesterol no solo por la presencia en las membranas, sino porque muchas de estas actividades que se requieren para cumplimentar estas virtudes están asociadas a la presencia de una serie de elementos y de moléculas metabólicas necesarias para ello. El colesterol no es solo importante porque es estructuralmente en las membranas, es precursor de muchas sustancias vitales para el desarrollo de los animales complejos. Por ejemplo, es precursor de los ácidos biliares. Los ácidos biliares pudieran ser considerados como una forma de eliminación de colesterol, pero es además un componente de las micelas que hay en el tubo digestivo, lo que permite una mayor absorción de grasa, más energía, por tanto animales mayores, más capacitados, con todo el metabolismo más activo. Forma parte también o es precursor del colecalciferol, de la vitamina D, los huesos más potentes, más resistentes, precursor de los corticoides y los mineralcorticoides, por tanto regulando enormes capacidades metabólicas. Y también, y esto es muy importante, es precursor de las hormonas sexuales, de la reproducción sexuada. No existe reproducción sexuada si no hay hormonas que diferencien entre sexos. Y esto es muy importante para la especie, porque la reproducción sexuada permite el entrecruzamiento de dos grupos genéticos que vienen del padre y de la madre, y esto da más herramientas para la supervivencia ante cambios ambientales que pudieran amenazar la especie. A estas tres frases más adelante se añadió la palabra communiter. Communiter significa que se relacionen, que las personas o que estos atributos sean en conjunto, sociales. Y esto obviamente requiere del intelecto. Y aquí voy a mencionar brevemente la relación existente entre el colesterol y el sistema nervioso central. ¿Por qué es tan importante el colesterol en el sistema nervioso central? Porque tiene una característica muy importante y es que es un perfecto aislante eléctrico. Por eso forma parte de todas las vainas que envuelven los nervios y también a nivel cerebral está presente, lo cual incrementa la velocidad de las conexiones nerviosas, de las interconexiones moleculares que existen entre las neuronas en el encéfalo y también de las señales que se envían a la periferia. La presencia de colesterol permite una mayor capacidad de estímulos neuronales y, por tanto, una mayor capacidad intelectual. Hasta aquí, pues, aspectos positivos del colesterol, que de vez en cuando conviene recordarlos, pero las mismas características que hace que sea fundamental para nuestra vida, tiene también componentes negativos. Las mismas características. El colesterol es una molécula con dos caras. Una la hemos visto. La otra es una cara negativa porque el hecho de que sea una estructura, como les he dicho, sólida, y que además, debido a su importancia y su presencia en nuestro organismo, no hayamos desarrollado ningún sistema enzimático que permita degradarlo, no lo podemos destruir, persiste en aquellos lugares en los cuales se deposita de forma inadecuada. Si está en las vías fisiológicas no pasa nada, si se acumula en zonas en las cuales no podemos deshacernos de él, va a causar problemas, como ocurre en la capa interna de las arterias, en la íntima arterial. Es como todos estos productos no biodegradables que se acumulan en el fondo de los mares, en las orillas de los mares y que seguramente persistirán durante muchos años en esta situación. Lo mismo hace el colesterol, llega a la zona interna de las arterias y en esta zona interna de las arterias primero hay unas lipoproteínas que intentan limpiarlo, las HDL, después llegan los macrófagos a ver qué es lo que hay que hacer porque aquí han puesto todo esto por aquí, cómo nos lo llevamos. Empiezan a deglutir colesterol hasta que se excede su capacidad de neutralizar el colesterol depositado en la íntima arterial y este exceso de colesterol pues provocará cambios importantes en el interior de estos macrófagos. Llegará un momento en el que el macrófago no lo podrá acumular en su interior, superará la capacidad de una enzima que es la que lo neutraliza, que es la ACAT, y va a permitir que fuera de las organelas en las cuales se acumula el colesterol, este cristalice.
El colesterol cristaliza, se convierte en cristales, en agujas de cristal, primero en el interior mismo de los macrófagos, posteriormente el macrófago muere y este colesterol se acumula de forma extracelular. No podemos dudar de la importancia etiológica del colesterol en el desarrollo de la enfermedad, pero tenemos muchos más datos. Por ejemplo, aquellas personas que trabajen con animales de experimentación sabrán que independientemente del animal con el que estén trabajando, si quieren reproducir lesiones arterioscleróticas, requieren de la producción de hipercolesterolemia en estos animales. Es una condición sine qua non. Todos los animales y todos los modelos experimentales de arteriosclerosis requieren incrementar el colesterol, ya sea con dietas ricas en colesterol, en grasa, la dieta de cafetería, etcétera. Se requiere que tengan colesterol, o bien con manipulaciones genéticas, los knockout de ApoE o de receptor de LDL, que aumenta también mucho el colesterol. Se habla mucho de que, bueno, esto de la arteriosclerosis sí está el colesterol, pero es la inflamación. Bueno, no hay ningún modelo animal con transgénicos, por ejemplo, ni de proteína C reactiva, ni de interleuquina 6, ni de interleuquina 1 beta, ni de TNF-alfa. No hay ningún tipo de transgénico en el que simplemente activando la inflamación se produzca esta lesión. Se requiere el colesterol para que haya arteriosclerosis. ¿Y por qué somos los humanos los que padecemos este trastorno? Bueno, pues porque justamente los humanos tenemos el doble de colesterol que cualquiera de los seres vivos del reino animal, incluidos animales puramente carnívoros, como los perros. Los perros no tienen infartos. Yo tengo un perro, voy a pasear, a veces se cruza con otro perro y ¿qué hace el tuyo? ¿Va bien? Pues ¿cómo está? Ah, pues sí, bueno, ladra mucho, no ladra mucho. Nadie me ha dicho, pues mira, la semana pasada estuvo ingresado porque tuvo un infarto y lo acaban de dar de alta hace 2 días. Bueno, el perro tiene el mismo colesterol en sangre prácticamente que los humanos, pero lo transporta en HDL, que no es aterogénica. Por tanto, este es un hecho muy importante y de ahí el que nosotros, como clínicos que tratamos el riesgo cardiovascular asociado al colesterol, recomendemos que en ciertas situaciones de alto riesgo este colesterol, si está arriba, lo pongamos lo más bajo posible. Y esto nos es muy criticado. ¿Por qué tan bajo el colesterol? Ahora estamos hablando de por debajo de 55, seguramente por debajo de 30, aún conseguimos más beneficios terapéuticos. Tenemos evidencias científicas en este sentido. Pero bueno, vamos a ver, si bajas tanto, el colesterol servirá para algo en la sangre. Ahora os recuerdo pues la proporción con la que estamos trabajando, un 1,5% de todo el colesterol. Ya revisamos qué es lo que ocurría cuando había concentraciones tan bajas de colesterol y nuestro grupo de lípidos pues tuvo la oportunidad de escribir una revisión en este sentido, en la que incluso nos atrevíamos a mencionar el concepto de la hipótesis de colesterol LDL0. La verdad es que el colesterol muy bajo no afecta para nada las funciones biológicas de nuestro organismo. De hecho, cuando nacemos tenemos un colesterol LDL que es de 36 miligramos por decilitro. En el momento en el que más cosas sintetizamos, el cerebro, nuestros tejidos, etc. Yo nací también con 36 miligramos por decilitro y más o menos he desarrollado la mayor parte de los órganos de forma adecuada. Pero más cosas, cuando nos ponemos delante de un entrecot, de un chuletón, que nos vamos a comer este chuletón y sabemos que la dietista nos ha dicho cuidado con estos chuletones que lleva mucha grasa y lleva mucho colesterol, lo sabemos que lleva colesterol y nos lo comemos aunque tenga una concentración elevada de colesterol. Este animal que os estáis comiendo, sea la vaca, la ternera, el buey, que tiene 2 gramos o más de colesterol por kilo de peso, jamás en su vida ha ingerido una sola molécula de colesterol porque es herbívoro. Los herbívoros, como comen vegetales y en el reino vegetal no existe el colesterol, no tienen o no ingieren colesterol. En cambio, tienen la misma concentración de colesterol. Y hablo de una ternera, pero puedo hablar de todos los herbívoros que queráis. Montañas de colesterol, los hipopótamos son montañas de colesterol, no han comido una molécula de colesterol en su vida, se lo fabrican todos ellos. Y podríamos decir lo mismo de elefantes, jirafas, caballos, etc. Todo el colesterol que tienen, que se necesita, lo fabrica el organismo. No os preocupéis porque bajemos mucho con nuestros medicamentos las cifras de colesterol. Ni tan solo nos debe preocupar el tratar el colesterol a unos niveles tan bajos para el sistema nervioso central,
que parece que es muy importante que tenga colesterol. Cuidado, porque sí, todo muy bien en la periferia, pero ¿y el cerebro, que tiene el 25%? El sistema nervioso central es un departamento estanco con respecto al metabolismo de los lípidos plasmáticos. Es decir, lo que ocurre en la circulación periférica no tiene nada que ver, no influencia para nada el metabolismo del colesterol en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central no existe la ApoB, no existen las moléculas, las lipoproteínas aterógenas. El sistema nervioso central fabrica todo su colesterol y fabrica la proteína que permite el transporte de colesterol en el sistema nervioso central, que es la ApoE. Hay una mínima interacción de partículas que se denominan primordiales con fosfolípidos y con la presencia de ApoA1. Es la única molécula que tiene un cierto nivel de trasvase entre un sistema y otro. El resto se fabrica absolutamente a nivel del sistema nervioso central. Probablemente el cerebro pues, no recibe las consecuencias de las bajadas de colesterol, pero quizás nuestro intento de mejorar o de reducir el impacto sobre la enfermedad ateromatosa sea a la postre infructuosa. Sabemos que la arteriosclerosis ha acompañado a la especie humana desde los albores de la humanidad y ya en el año 2013 se hizo una publicación en Lancet en el que se analizaron pues, distintos tags multidetector de 150 momias aproximadamente, que comprendían un periodo de tiempo de alrededor de 4.000 años. Y justamente hace unos meses el mismo grupo ha publicado una ampliación del mismo, ampliándolo a 237 momias e incrementando 2 civilizaciones adicionales. En todos estos periodos, en todo este periodo temporal de más de 4.000 años y en todos los tipos de civilizaciones, se nota o se detecta la presencia de calcificaciones vasculares a través de los tags realizados. En el 38% de las momias analizadas hay lesiones ateromatosas. Probablemente sea la forma fisiológica de morir. Probablemente sea, como yo digo, pues el diseño de la obsolescencia programada de la especie humana. Quizá estamos luchando contra algo que nos tiene predestinados a la muerte. De alguna forma tenemos que acabar y quizá esta sea pues, una de las fisiológicas que lo pueden conseguir. Y permítanme acabar, pues sinceramente, agradeciendo a todas las personas que durante este tiempo pues, han estado colaborando en el grupo de lípidos de Reus. Creo que han transportado pues, el prestigio de este grupo a unos niveles muy importantes y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y por tanto un agradecimiento sentido para todas y para todos vosotros. Y permitidme terminar con un verso que extraje de una poesía de un poeta, quizá uno de los mejores poetas del siglo XX, nacido en Reus, Gabriel Ferraté, que tuve la oportunidad pues, de redescubrir a raíz de una conversación con una buena amiga. Y este verso está extraído de contexto, porque él lo utiliza para hablar de su amante, yo lo utilizo para hablar del colesterol. Pero el verso dice: «Quan els cucs faran un sopar fred amb el meu cos, trobaran un regust de tu. Cuando los gusanos harán una cena fría con mi cuerpo, encontrarán un regusto a ti». Tenemos mucho colesterol. Gabriel Ferraté, muchas gracias por su atención.